Bueno, estoy aquí para presentar el libro Ida y Vuelta, una biografía de Viere Clavijo. Es un libro que es un encargo, es un libro que surge a partir del presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Gran Canaria. Ya durante el año 2018 desarrollaron una exposición en Madrid, en la Biblioteca Nacional, hablando sobre todo del recorrido, lo que está relacionado con la ilustración y Viere Clavijo, sus viajes por Europa principalmente. Y contactaron conmigo para intentar hacer algún tipo de biografía, ¿no? Al final el enfoque siempre es el mismo, no deja de ser una biografía, ya sea un personaje histórico o sea un personaje contemporáneo. Y en este caso yo me ceñí primero a conocer al personaje, y la mejor manera para conocer a Viere Clavijo es leyendo su vasta correspondencia, que como comentado en alguna ocasión, él tenía la costumbre además de cada vez que mandaba una carta hacer una copia, ¿no? Manuscrita, con lo cual conserva prácticamente toda su correspondencia y ahí podemos intuir o podemos leer directamente un personaje, un intelectual, una persona con mucha curiosidad, una persona que con mucha sorna, con mucha ironía, muy inteligente, que habla absolutamente de todo y que cuando está en confianza habla absolutamente de todo de una manera casi deslenguada, ¿no? Una persona muy, muy viva, ¿no? Muy alejado de ese Viera que tenemos, ¿no? Más de personaje, autor de la historia de Canarias, la historia natural, etcétera, ¿no? Que es como escritor era muy enciclopédico y muy de acumular mucho conocimiento y darle forma. Pero en este caso, bueno, es muy divertido leer sus cartas y el personaje, o sea, cómo actúa y demás, sale todo de ahí, ¿no? Sale todo de sus diarios y de esa correspondencia. Luego todo lo demás, teniendo en cuenta que era un encargo, tiene también una parte divulgativa, que es muy, muy importante, porque la finalidad de este proyecto es que ciudadanos que no conocen absolutamente nada de Viera, o que apenas conocen unas pinceladas, lo que les dan en el cole, relacionadas con que fue el autor de la historia de Canarias y de la historia natural, que es lo más relevante, lo que siempre se destaca, pues conocieran al personaje en el resto de facetas, ¿no? Como científico, etcétera, pero también como viajero, en todo. O sea, es que Viera absolutamente es muy rico. O sea, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, un detalle que fue la segunda persona en España que elevó un globo aerostático, ¿no? Y apenas a 15 días del primero que lo consiguió, que fue otro canario, por cierto, Agustín de Betancourt, ¿no? Pues así el libro está salpicado de un montón de detalles y un montón de logros. El traer la primera imprenta a Gran Canaria, el fundar un colegio, el hacer una especie de manuales que podría llamarse una proto-formación profesional para intentar sortear a los gremios, ¿no? Y que el pueblo pudiera acceder a ese tipo de conocimientos. O sea, es un personaje muy, muy rico, un personaje muy, muy moderno también. De hecho, es tan moderno que en algún momento el hombre tiene que escribir en contra de algunos ideales que había dejado entrever que lo podían relacionar con que fuera un personaje afrancesado, ¿no? en la época. Y totalmente, o sea, era un sacerdote, pero se guiaba por el método crítico y el método científico, ¿no? Era más científico que otra cosa, ¿no? Sobre todo muy curioso. También es interesante cómo termina el libro, hablando de su hermana, que está considerada la primera mujer de la tradición literaria de Canarias, en este caso. Y claro, tuvo una vida muchísimo menos relevante, porque bueno, era soltera y lo que hacía era cuidó de sus padres y luego cuidó de sus hermanos, pero también era una escritora muy, muy interesante, además de escultora. Y poco más. El libro se articula con yo me centré sobre todo en el tema de los viajes, porque me pareció que era lo más interesante, así que el libro arranca, el primer capítulo, con Viera zarpando del puerto de Santa Cruz, y termina con un Viera ya en Gran Canaria, ocupándose de la Catedral de Santa Ana, y haciendo todo tipo de actividades, sobre todo para compartir el conocimiento, ¿no? Que es lo que un poco es la base de la ilustración. Él salió fuera, recopiló mucha información, vino a Canarias y lo que hacía era intentar compartirlo, ¿no? También su amor por la naturaleza. Fue uno de los primeros que realmente se dio cuenta de la belleza y el paraíso que teníamos aquí
y de la necesidad de cuidarlo también, ¿no? O sea, es una especie de un avanzado en cuestiones de ecología, ¿no? Y gracias a sus contactos también, pues al final despertó el amor por la naturaleza y el respeto por la naturaleza canaria en este caso, en personas influyentes, que era un poco con lo que él se codeaba, ¿no? Así que en ese aspecto también, en el aspecto de conservación, fue una persona muy, muy importante. Bueno, y al final lo que surgió como un encargo a priori para estar trabajando en él unos 6 meses, 8 meses o así. Acabé inmerso en el proyecto 2 años, ya conozco a Viera casi como si fuera un amigo más. Y así que tengo que agradecer mucho a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y a su director, su presidente, don Tomás van der Valle, la oportunidad de haber, y sobre todo la idea, ¿no?, que nace de él, de haberme dado la oportunidad de trabajar con Viera, conocerlo más a fondo y sacar este proyecto adelante, que en este caso es mi 6.º libro y mi primera biografía, que era algo que quería hacer, trabajar la biografía, pues en este caso ya lo doy por cerrado.